Tengo 33 años y me llamo Valentina Reyes. Durante más de una década serví en operaciones encubiertas para mi país, misiones de las que la mayoría de la gente jamás sabrá. Durante años envié dinero a casa, me perdí todas las celebraciones importantes y apoyé en silencio a una familia que nunca preguntó qué hacía realmente. Pero cuando mi hermana me humilló frente a todos en una cena, diciendo que seguía siendo una fracasada, mientras todos reían, tomé una decisión que lo cambió todo. ¿Alguna vez te han desvalorizado las personas que más has apoyado? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. No estás sola. Antes de contarte cómo todo se desmoronó, déjame saber desde dónde nos ves. Y si alguna vez tuviste que poner límites con personas que te daban por sentada, dale like y suscríbete para más historias reales sobre cómo defender tu valor y recuperar tu poder. Lo que pasó después sorprendió a todos. Yo era la persona callada en una familia ruidosa, metódica, confiable, invisible en todas las formas que hacían la vida más fácil para los demás. Mi hermana Camila era el centro de gravedad, ruidosa, magnética, dramática. Mis padres orbitaban a su alrededor como planetas. Al principio, no me molestaba. Alguien tenía que recordar en qué cajón estaban los pasaportes. ¿Quién era alérgico a la penicilina cuando vencían los impuestos prediales? Esa era yo. Yo era la chica de los detalles. Comenzó con cosas pequeñas. Llenaba el pastillero de mamá cuando se le olvidaba. Hacía las diapositivas de PowerPoint de papá la noche anterior a sus presentaciones de trabajo, porque tú eres buena con las computadoras. Escribía los ensayos universitarios de Camila y los corregía mientras ella se pintaba las uñas. Yo sabía cuando tenía entrevistas antes que ella misma. Me llamaban la organizada o, cuando eran sarcásticos, nuestro pequeño pentágono. Papá pensaba que era gracioso. Me gradué del colegio con promedio de 3.9 sin escándalos, sin drama, sin caos, solo calificaciones impecables, rutinas limpias. No pedía mucho, y en una casa llena de ruido era fácil pasarme por alto. En mi último año fui reclutada discretamente. Existe un programa del que la mayoría de la gente no sabe nada. Aptitud lingüística, pruebas de lógica, verificación de seguridad, todo antes de siquiera comenzar el servicio militar básico. Empezó con una consejera que me apartó después de un examen. Has sido seleccionada para algo interesante, dijo. Tenía 17 años. No le conté mucho a mi familia, principalmente porque sabía que no preguntarían. Salí del campamento de entrenamiento con 2 maletas y una sonrisa tensa de mi madre en el aeropuerto. Camila publicó una historia de Instagram titulada Vices, con una foto de mi espalda mientras caminaba hacia seguridad. Nadie se ofreció a acompañarme hasta la puerta de embarque. Mi primera asignación no fue glamorosa. Largas horas, cuartos fríos, poco que decir, pero era importante y yo era buena en eso. Lo que no sabía era que mi familia ya tenía otra versión de este capítulo en sus mentes. En sus pensamientos, yo trabajaba con radios, probablemente en un trabajo de oficina. Cuando me perdía las fiestas, bromeaban diciendo que ahora me creía demasiado importante. Siempre ocupada jugando a la gente. Decían la verdad es que no me estaba permitido decir nada, ni sobre lo que hacía ni dónde estaba. A veces ni siquiera sabía cuándo volvería. Así que enviaba tarjetas cuando podía, dinero cuando lo necesitaban, mensajes de cumpleaños por aplicaciones seguras que a veces llegaban días después, aun cuando murió la abuela. Solicité permiso de emergencia. Fue denegado. Vi su funeral en un live stream retrasado, en un cuarto de reuniones oscuro, en una base que no podía nombrar. Mi madre me envió un mensaje 3 días después. Está bien, lo entendemos, pero yo sabía lo que realmente quería decir. Elegiste esto, aun cuando regresaba a casa, en visitas raras y cautelosas, con historias que tenía que memorizar. Mi habitación se había convertido en un gimnasio improvisado. Los trofeos de Camila estaban en el pasillo. Mis fotos, guardadas en una caja plástica en el garage. Había entrado al mundo del marketing. Campañas llamativas, lanzamientos de productos, un trabajo con un título que sonaba a fiesta. Estratega de marca senior, le decía a la gente. Camila, la ejecutiva, decía mi padre con una sonrisa orgullosa, aun cuando iba de visita, preguntaba cómo iba el trabajo.
se turnaban para contarme historias sobre las presentaciones de Camila, sus viajes de negocios, sus reuniones importantes. Luego se volteaban hacia mí. ¿Todavía estás en eso?, preguntaba mi madre vagamente. Ya sabes, lo militar en sí, respondía. ¡Ay, todavía con lo ultrasecreto! Se reía. Nunca preguntaban en qué trabajaba, nunca si estaba bien en una vez durante la cena. Camila dijo, creemos que probablemente solo mueves papeles en algún lugar. Siempre fuiste buena con los archivadores. Se rieron todos los demás, también se rieron. Yo sonreí, pero mi mano apretó el tenedor con más fuerza. No la contradije. No podía, pero lo que ninguno de ellos sabía era que para entonces ya había completado 2 despliegues internacionales. Había dado informes a senadores en cuartos sin ventana, había usado otro nombre, hablado otros idiomas, vivido vidas que no eran la mía. Y cuando regresaba a casa, lavaba los platos, preparaba el café y ayudaba a mi padre a configurar su nuevo iPhone. Como si nada hubiera cambiado. No sabían que una vez pasé 6 días bajo apagón total, sin nada más que barritas de proteína, escribiendo reportes que influenciaron operaciones globales. No sabían de la evacuación médica que coordiné y que salvó a 4 contratistas civiles, ni del USB que transporté personalmente a través de 3 países. Despierta 39 horas seguidas, sabían que me perdí la cena de cumpleaños de Camila en el club social. Eso sí lo recordaban, pero no sabían por qué. Asumían lo peor. O peor aún, ni siquiera pensaban en ello. Camila dijo una vez que yo tenía síndrome de protagonista porque no aparecí en su brunch de compromiso. Había pasado 9 días en una instalación segura sin luz solar. Le envié un regalo en copas de champán grabadas. Nunca las mencionó. Empecé a visitar menos, a enviar menos. Hubo un tiempo en que lo intenté. Había ahorrado durante meses para volar a casa, solo para sentarme en una sala llena de gente scrolleando sus teléfonos, actuando como si fuera la prima rara que se había unido a una secta. Incluso en las fiestas, me sentía como si estuviera pidiendo prestado espacio. No olvides quitarte las botas en la cocina, dijo mi madre. Acabamos de trapear en una Navidad. Camila anunció en la mesa que probablemente me había unido al ejército porque no tenía un plan. Sin ofender, añadió, pero nunca fuiste material universitario. Miré a mi padre. No dijo nada, solo siguió cortando el pavo. Esa fue la última Navidad que pasé en casa. Aún así, seguía enviando tarjetas de cumpleaños. Pagué una reparación sorpresa del auto cuando el motor de mi madre se averió en invierno. Ayudé a Camila con sus impuestos un año cuando se confundió con sus ingresos freelance, pero gradualmente dejaron de llamar, a menos que algo estuviera roto. Entonces, de repente volví a ser útil. Yo era la mano firme detrás de escena, la que siempre encontraba una solución. Para ellos, era confiable pero olvidable, un plan de respaldo en botas de combate. Pero lo que no notaban era que detrás del telón del silencio, las cosas estaban cambiando. Los archivos se estaban abriendo, las operaciones se estaban reconociendo. Mi nombre, que antes era borrado de reportes oficiales, empezaba a aparecer, no en revistas de chismes, pero en ciertos pasillos, ciertas salas y eventualmente en ciertas pantallas. Pero ellos aún no lo sabían. Todavía pensaban que yo era la hermana sin trabajo real, la que faltaba a los brunches, la que desaparecía. No sabían que todo ese tiempo estuve escribiendo historia, silenciosa, profesional, precisa, y lo descubrirían de la manera difícil. No por mí, sino por un presentador de noticias a las 8 p.m. Un miércoles, durante la cena mientras más crecíamos. Más se acostumbraban a tratarme como un chiste. Empezó con cosas pequeñas. Camila llamó a mi apartamento El Búnker durante una videollamada con la familia extendida. Todos se rieron. Yo estaba en silencio. Solo lo anoté mentalmente, al principio lo ignoraba. Bromas familiares, me decía. Pero luego vino la cena en casa de tía Patricia. Una de esas reuniones familiares obligatorias donde la comida está fría y la conversación aún más fría. A mi hermano, que recientemente había comenzado un trabajo en ventas, se inclinó sobre la mesa con una sonrisa y preguntó, ¿todavía estás en esa cosa del trabajo? Lo dijo lentamente, como si fuera una fase que eventualmente superaría. Asentí. «Sí, debe ser raro vivir en un búnker todo el día», agregó.
¿Siquiera ves luz del sol ahí? Eso provocó algunas risas. Intenté cambiar la conversación hacia algo neutral, el reciente viaje de Camila a Santorini, pero no importó. Ya habían decidido qué papel jugaba yo en su versión de la historia familiar en el Instagram de Camila. Era como una revista de estilo de vida curada. Atardeceres sobre yates, retiros corporativos en Bali, bowls de smoothie con captions como trabajo duro, juego más duro con emoji de maletín y palmera. Han ganado no regalado. Mientras tanto, yo no publicaba nada. No podían aún así, a veces scrolleaba por sus posts. Ella sonriendo en una bata de hotel, brindando con colegas que nunca conocí, y notaba los comentarios: tan orgullosa de ti, siempre fuiste la que llegó lejos. Energía de jefa. Nadie de nuestra familia comentaba mis posts, porque no había ninguno. Era más fácil para ellos creer que había desaparecido en la nada, que admitir que no entendían en qué me había convertido. En algún momento empecé a preguntarme si en realidad lo preferían así, porque si reconocían lo que realmente hacía, tendrían que enfrentar la forma en que me habían tratado durante años. Así que en su lugar eligieron la ignorancia voluntaria. Mi prima Andrea, que me trenzaba el cabello cuando era niña, me acorraló durante un asado. Estaba algo borracha de sangría y sostenía un plato de cartón lleno de costillas. Pensamos que te habías ido off the grid, dijo riendo. Alguien dijo que trabajas bajo tierra o algo así. ¿Estás en uno de esos laboratorios secretos? Le di una sonrisa educada. Todavía trabajo para el gobierno. Ay, Dios mío, eres como una teoría de conspiración, Río. Me encanta eso para ti. Ahí se fue el momento en que empecé a sentirlo. La brecha no solo en información, sino en intención. No tenían curiosidad, estaban cómodos con una versión de mí que no requería actualizaciones. Era más fácil reír que preguntar. Nunca esperé que mi madre entendiera los matices de la seguridad nacional, pero pensé que al menos le importaría lo suficiente como para intentarlo. No lo hizo. Cada vez que alguien mencionaba mi trabajo en su presencia, sonreía tensamente y cambiaba de tema. Ella hace algo secreto, decía vagamente, como si fuera vergonzoso. Por cierto, Camila fue ascendida de nuevo, y así el reflector se movía. Recuerdo una Navidad cuando Camila le regaló a todos batas monogramadas e hizo toda una producción al respecto. Yo había traído un pequeño juego de piezas de ajedrez talladas a mano de una región que ni siquiera podía nombrar. Eran hermosas. Nadie las abrió. Se quedaron en el envoltorio hasta que alguien accidentalmente se sentó en la caja y rompió un peón. «Aps», dijo Camila. «Parece que los souvenirs de guerra no son para todos. Más risas». Nadie me miró. No era solo la burla. Era la ausencia de todo lo demás. Nadie preguntó jamás cómo dormía o si el trabajo era peligroso. Asumían que si estaba viva, estaba bien una vez. Después de regresar de una misión particularmente difícil, llamé a mi padre solo para escuchar una voz familiar. Contestó, distraído, en medio de hacer compra. ¿Puedo llamarte luego? Estoy buscando vino para la cena de clientes de Camila. Claro, nunca volvió a llamar. La verdad es que tenía más contacto con el capellán de mi unidad que con mi propia familia. Durante una de nuestras conversaciones psicológicas trimestrales, mencioné la distancia que sentía en casa. Escuchó tranquilamente y preguntó, ¿saben lo que haces? No, dije. Nunca preguntaron. La psicóloga asintió lentamente. Algunas personas no quieren saber porque saber significaría responsabilidad. El interés significa responsabilidad, así que eligen la ficción. Eso se quedó conmigo, porque era exactamente lo que estaba pasando. Habían creado una versión de mí que les servía. La hermana ausente, la que escapó a una carrera, la persona que se alejó. Nunca cuestionaron por qué. Era más fácil asumir que yo simplemente era diferente, distante, alejada. Incluso cuando envié dinero para cubrir la cirugía dental de mi madre, recibí un mensaje genérico de agradecimiento. Gracias por la ayuda. Espero que todo esté bien por allá en tierra ultrasecreta. En tierra ultrasecreta, así empezó Camila a llamarlo, como si fuera un parque de diversiones. Incluso lo usó una vez en un brindis. En su cena de cumpleaños, levantó su copa y dijo por otro año, subiendo la escalera corporativa. Algunos de nosotros en el mundo real, otros en tierra ultrasecreta.
Todos rieron, incluso mi tío que había servido en la marina y yo bebía club soda en silencio. Mi brazalete de despliegue me picaba en la muñeca, ese que tenía grabadas 3 fechas y 2 coordenadas que no podía explicar. No sabían qué significaban. Nunca preguntaron, simplemente asumían que no había hecho mucho, que vivía en un cuarto de archivos, quizás ordenando frijoles, que me estaba perdiendo el mundo mientras ellos progresaban. No sabían nada de las misiones, las operaciones encubiertas, el material clasificado que había analizado y que ayudó a desmantelar una amenaza activa. No querían saberlo, solo querían creer que yo era olvidable. Hacía que fuera más fácil celebrar sus propios éxitos. En sí, Camila era la historia de éxito. Entonces yo tenía que ser el personaje secundario. Ayudaba a mantener su mundo simple, blanco y negro. Personaje principal y trama secundaria, y yo las dejé pensarlo, porque sabía algo que ellas no sabían. Eventualmente, el mundo corregiría su historia, no porque yo la contara, sino porque sería contada sin que yo dijera una palabra. Y cuando eso pasara, no sería sutil, sería nacional, público, innegable. Y tendrían que sentarse en sus salas y escuchar mi nombre antes de estar listas para ello. Pero ese momento aún no había llegado. Por ahora, seguían riendo, y yo seguía escuchando. Entonces llegó la cena. Era la primera vez que volaba a casa en casi un año. No fue una visita espontánea. La había planeado con semanas de anticipación, coordinado con mi equipo, asegurado permiso temporal y programado todo alrededor de una operación de la que no podía hablar. Todo para pasar exactamente 4 días con personas que pensaban que trabajaba en un sótano, organizando clippies. Llegué un jueves por la tarde. Mi madre me recogió en el aeropuerto con un abrazo incómodo y un comentario rápido sobre lo cansada que me veía. Preguntó si todavía me gustaba el té verde, como si eso hubiera cambiado en los últimos 10 años. El viaje a casa estuvo lleno de charla trivial sobre la última campaña de marketing de Camila, un programa de bienes raíces que le gustaba a mi padre y los vecinos que se estaban divorciando. Nada sobre mí, ni siquiera un casual ¿cómo va el trabajo? Ni siquiera curiosidad falsa. La cena era el sábado, supuestamente para celebrar el gran ascenso de Camila. Había sido nombrada directora creativa ejecutiva en una startup de wellness que vendía bebidas de hongos en polvo. La organizó en casa de mamá y papá, porque su apartamento no tenía la energía correcta para una cena elegante, lo que sea que eso significara. Usé un suéter gris suave y pantalones negros. Nada llamativo, nada que levantara preguntas. Sabía cómo adaptarme cuando era necesario. Años de práctica. A las 6:30 p.m., la casa estaba llena. Tías, tíos, vecinos, algunos amigos del trabajo de Camila, uno de esos eventos donde todos huelen ligeramente a vino y ve las caras, y nadie realmente escucha cuando hablan. Al principio, me quedé cerca de la cocina, ayudando a mi madre a rellenar los platos de embutidos mientras daba instrucciones en susurros. En algún momento alguien me pasó una copa de vino. No recuerdo quién fue, no la bebí. Camila hizo su gran entrada a las 7:15 p.m. Vestido blanco, ajustado, cabello alisado, copa de champán ya en mano. Flotó de grupo en grupo como una política en noche electoral, aceptando felicitaciones como si le correspondieran. Yo estaba en el pasillo, medio escuchando, mientras alguien contaba una historia sobre un cachorro nuevo. Cuando escuché mi nombre, Dios mío, dijo Camila, ¿todavía estás aquí? Sonrió, pero no de manera cálida. Levantó su copa como si fuera a hacer un brindis. Todavía sin trabajo, dijo. La habitación se quedó en silencio por un momento. Luego alguien se rió, probablemente el tío Derek. Algunos más se unieron. Mi madre dio una sonrisa que parecía más una mueca. Mi padre miró su plato. No dije nada. Solo asentí. Camila se encogió de hombros como si no fuera nada. Debe ser lindo, agregó mientras se volvía hacia su grupo. Que te paguen por desaparecer. En el momento pasó rápidamente. Alguien chocó un tenedor contra una copa. La música comenzó de nuevo. La energía de la habitación regresó. Yo me quedé quieta. No estaba enojada, ni siquiera sorprendida. Estaba terminada, no,
el tipo determinada que viene con gritos o puertas azotadas. Solo un clic silencioso, como si algo dentro de mí se hubiera desplazado unos grados, como si se hubiera activado un interruptor que no podía revertirse. Todavía ayudé en la cocina. Me despedí de los familiares que aún recordaban mi nombre. Me fui sin decirle una palabra a Camila cuando volví a mi cuarto de huéspedes prestado. Mi madre había sacado la caminadora y puesto sábanas limpias. Me senté en el borde de la cama y miré la pared. Todavía era del mismo azul pálido que cuando tenía 10 años. No había fotos mías en el pasillo, pero la foto de graduación de Camila, donde aparecía con el vestido rojo y las bandas de honor, había sido enmarcada de nuevo y centrada entre dos lámparas de pared. Esa noche no dormí. Mi teléfono vibraba con notificaciones que no podía responder. En algún lugar, alguien esperaba mi regreso, pero aquí yo era solo la silla extra en la mesa NAM. A la mañana siguiente mi madre hizo huevos revueltos. Puso un plato frente a mí como si nada hubiera pasado. «Te veías cansada ayer», dijo. «¿Sí?», respondí. No preguntó por qué. Más tarde, esa tarde, le dije que tendría que irme un día antes. «Surgió algo», dije. Asintió sin pedir detalles. Mientras empacaba, encontré el pequeño regalo que había traído para Camila, una pulsera de un mercado que visité durante mi último despliegue. Plata hecha a mano, el tipo de cosa por la que tenías que pasar horas regateando y navegando callejones. La dejé en el escritorio. Sin nota, no esperaba que notara que era para ella. Probablemente pensó que mi madre la había comprado en alguna tienda departamental cuando abordé el vuelo la mañana siguiente. No sentí nada. Sin pena, sin culpa, solo una sensación tranquila y distante de finalidad. Podían creer lo que quisieran. Que no tenía trabajo, que había desaparecido, que era la hermana que nunca logró armar su vida. Si esa versión de mí hacía sus historias más fáciles de contar, había dejado de corregirlas. No estaban interesadas en la verdad, y pronto la verdad ya no necesitaría mi permiso para ser escuchada, porque ya sabía lo que venía. Los briefings, las autorizaciones de seguridad levantadas, los nombres que serían publicados, el material que sería transmitido y cuando eso sucediera, no necesitaría decir una palabra. Camila podía beber todo el champán que quisiera, pero cuando saliera la transmisión, tendría que bajar la copa, porque mi nombre sería el primero que se pronunciaría. Y esta vez, todos escucharían a mí. Fui temprano esa noche sin despedirme. El aire afuera estaba más frío de lo que esperaba para abril. No tenía abrigo. Solo el mismo suéter gris que había usado toda la noche. El que Camila dijo me hacía ver como si hubiera salido de una tienda de segunda mano. Subí al auto rentado y me senté un momento, viendo cómo la condensación se extendía lentamente por el parabrisas. No lloré, solo me sentía vacía, como si me hubieran vaciado y colocado en un estante en algún lugar olvidada. Conduje sin destino, serpenteando por las calles suburbanas que había recorrido en bicicleta de niña. Finalmente me detuve en un diner de 24 horas junto a la autopista, de esos con menús de plástico que se pegan a los dedos y bancos en los que te hundes, como si te estuvieran tragando lentamente a la mesera. Era mayo, se veía cansada, pero era amable. Me sirvió café sin preguntar, me llamó cariño como si lo dijera en serio. Pedí huevos y tostadas. Comí despacio, aunque no tenía hambre. En el silencio era fuerte, no incómodo, simplemente presente. Pensé en todos los años que había intentado hacérselo más fácil. Le envié dinero a mamá para su empaste dental roto cuando no admitía que necesitaba ayuda. Pagué el resto de los préstamos estudiantiles de Camila después de que sobregirara su tarjeta de crédito, para reservar un retiro de yoga en Costa Rica sin agradecimientos. Ni siquiera un mensaje, aun cuando le envié a mi padre un reemplazo del reloj vintage que había perdido. Lo llamó una buena réplica. No tenía ni idea de cuántos favores había pedido, cuántos trabajos secundarios había hecho solo para poder ayudar sin dejar rastro. Porque eso es lo que yo hacía. Resolvía cosas en silencio y ahora estaba aquí sentada sola en un diner a las 11:47 p.m., viendo a un lavavajillas adolescente discutir con alguien por el intercomunicador en la parte de atrás, en unas mesas más allá. Un grupo de estudiantes universitarios reía demasiado fuerte. Uno de ellos derramó jarabe en su camisa y no le importó.
Envidiaba eso, miré mi plato, e intenté recordar la última vez que había comido una comida sin mirar por encima del hombro, sin verificar las salidas, sin usar una identificación que no era mía. Mi teléfono vibró una vez, un recordatorio automatizado de mi vuelo de regreso. Luego otra vibración. Una notificación de mensaje. Nada relevante. Lo puse boca abajo. Lo que duele de la traición no es el momento mismo. Es la repetición. Las horas después, cuando la habitación está vacía, pero las palabras todavía resuenan. Todavía sin trabajo. Lo dijo como si fuera una broma. Pero no lo era. No para ella, Camila lo creía tanto como todos los demás. E incluso si no lo decían en voz alta, lo toleraban. Esa fue la parte que dolió, no el insulto en sí, sino el consentimiento silencioso en la habitación. Nadie objetó, ni siquiera mamá. Tomé un sorbo de mi café e intenté recordar la última vez que me defendió públicamente, o incluso en privado. No pude recordar ni un momento, Creo que finalmente entendí lo que mi comandante había dicho años atrás. El silencio a veces es la hoja más afilada. Lo había dicho después de que una misión salió mal y perdimos a un contacto local, alguien en quien confiábamos. La línea oficial fue neutral, silenciosa, y en ese silencio supimos exactamente dónde estábamos parados en esa noche. Hizo clic. No necesitaba venganza, no necesitaba forzarlas a verme, solo necesitaba dejar de estar ahí para personas que ya habían decidido que no importaban. A la mañana siguiente cambié mi vuelo, reservé el asiento más temprano que pude encontrar para salir del estado. Mamá no llamó para preguntar por qué me había ido. Camila tampoco. No me sorprendió de vuelta en la base. Fui directamente a mis cuartos. Dejé caer mis maletas. Me quité el suéter, lo doblé y lo puse a un lado como si nunca fuera a necesitarlo de nuevo. Todavía olía a su casa, canela y cloro. Lo lavé 2 veces. Después de eso, me sumergí en el trabajo. Dije que sí a turnos extra, rotaciones de entrenamiento, simulaciones de fin de semana. Cuando mi supervisora preguntó si necesitaba tiempo para respirar después de las vacaciones, le dije que estaba bien. Asintió, no insistió. Tenía esa misma mirada conocedora que había visto en algunos otros, personas que entendían lo que significaba salir de un tipo de guerra y entrar en otra. No hablamos mucho sobre familia en la base, pero a veces contra la segunda hora de un turno nocturno o con fideos instantáneos a las 3 a.m., las historias salen en pequeños fragmentos. Un hermano que dejó de llamar, una madre que vendió el piano de la infancia sin preguntar, un padre que solo se comunicaba para conseguir fotos con las que presumir. Todos tenían su propia versión. Eso ayudaba de alguna manera. Me recordaba que no estaba sola, pero aún así no podía dejarlo ir. No porque quisiera ganar, sino porque había pasado tantos años dándoles el beneficio de la duda, excusando la agresión pasiva, riendo las indirectas, reenmarcando su negligencia como simple ocupación, pero después de esa cena, dejé de reescribir la historia. No eran apoyantes, no tenían curiosidad y no me respetaban. Les gustaba la idea de que yo estuviera lejos porque hacía las cosas más fáciles. Yo era la variable que no tenían que considerar. No necesitaban transporte, no necesitaban dinero, no pedía espacio. Era fácil olvidarme, pero no podían actuar sorprendidas cuando esa distancia se volvió permanente en la semana después de que regresé. Mi comandante me llamó a su oficina. Dijo que algo había pasado. Una lista, un programa que ahora sería desclasificado. Ya sabía de qué se trataba. Me pasó un paquete sellado. Tu nombre está ahí, dijo. Hubo una pausa. Eres una de las primeras en asentí. Entendido. Me miró cuidadosamente. ¿Estás bien con esto? Está bien, dije. No, insistió. Solo dijo que la prensa sería informada por etapas. Algunas agencias se encargarían del contacto. Algunas cadenas tendrían acceso anticipado. Mi nombre sería mencionado en el primer segmento público. Durante años había sido un fantasma. Ahora me harían visible. Pensé en enviarle un mensaje a mi madre, tal vez darle una pista, pero no lo hice, porque si se enteraba al mismo tiempo que el resto del mundo, entonces tal vez
solo tal vez, entendería cuánto se había perdido mientras estaba demasiado ocupada, ajustando la mesa y defendiendo el honor de Camila. Habían elegido no saberlo. Pronto eso ya no sería una opción, Ann, y cuando llegara ese momento, yo no estaría en la habitación para observar sus reacciones, porque ya me había ido, no enojada. No, simplemente terminada, Ann, así que dejé de hacerlo. No más vuelos a reuniones familiares, no más intentos de hacer malabares con horarios de despliegue para asistir a fiestas de cumpleaños o aniversarios donde nadie recordaba qué hacía yo o se preocupaba lo suficiente como para preguntar. No más transferencias silenciosas de dinero cuando alguien no podía pagar el alquiler o se le rompía la batería del auto. Dejé de jugar el papel que me habían asignado, confiable, invisible, siempre disponible. No hice un gran anuncio. Simplemente di un paso atrás. Respondí a mensajes con respuestas de una palabra. Dejé de enviar fotos aun cuando Camila publicó una foto grupal de la familia del Día del Padre con el caption "Toda mi gente favorita en un solo lugar". No comenté. No le di like. Dejé que la distancia se estableciera sin disculpas. Lo notaron. Mi hermano llamó primero. Oye, ¿estás bien?, preguntó, intentando sonar casual pero aterrizando en algún lugar entre defensivo y desconfiado. No he sabido de ti en un tiempo. Estoy bien, dije. ¿Eso es todo? Ann hizo una pausa. ¿Estás enojada o algo? Le dije que no estaba enojada. Luego dejé que el silencio terminara la conversación. 2 días después, recibí un mensaje de voz largo de mi madre. Lo escuché una vez, parada en el estrecho espacio entre mi cama y la pared, brazos cruzados mientras su voz llenaba la habitación. Ann comenzó ligera, preguntando cómo estaba, contándome que el jardín finalmente estaba floreciendo de nuevo. Luego vino el giro. Solo espero que sepas que la familia no cuenta puntos, dijo. Su tono cayó en esa culpa suave y performativa que había escuchado 1000 veces antes. Todos tenemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero al final del día estamos ahí, el uno para el otro. Eso es lo que cuenta. No preguntó por qué me había alejado, no mencionó la cena, ni los años que llevaron a eso. Solo insinuó que mi silencio era el verdadero problema. Borré el mensaje sin responder. No estaba contando puntos. Estaba cerrando la cuenta, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí clara. Me enfoqué en el trabajo. Trabajo real. Fuerzas de tarea, briefings políticos, análisis que te lavan la sangre. Tomé misiones que otros habían rechazado. Me encargué de logística que nadie quería tocar. Había confort en la estructura, en la certeza de ser necesitada, respetada, útil. Entonces llegó el email. No fue dramático, sin línea de asunto en mayúsculas, solo un mensaje de una productora de una cadena nacional de noticias. Ann se presentó brevemente. Explicó que su cadena estaba trabajando con una iniciativa federal de transparencia, que era parte de una divulgación controlada de información relacionada con una desclasificación multiagencial. Transmitirían un segmento, un reporte especial sobre personal de inteligencia no reconocido, personas cuyo trabajo nunca fue reconocido públicamente y cuyas historias, hasta hace poco, estaban ocultas detrás de burocracia y cláusulas de confidencialidad. Mi nombre estaba en la lista. Miré el email por un largo tiempo. No pedían una entrevista. Pedían confirmación de identidad y autorización de seguridad. La aprobación ya había sido obtenida a través de canales oficiales. El segmento sucedería con o sin mi participación. No me había ofrecido voluntariamente para el centro de atención, pero tampoco objeté. Reenvié el email a mi comandante. Lo confirmó. Me dijo que esperara un seguimiento de un oficial de enlace que coordinaría los marcos legales para lo que podría decirse en la transmisión. Esto es algo bueno, dijo en su tono habitual contenido. Asentí. Sabía que filmarían la mayor parte fuera de las instalaciones. No aparecería frente a cámara. Todavía demasiadas capas entre yo y la visibilidad completa. Ann. Pero usarían clips de audio de una entrevista aprobada, material antiguo de operaciones que ayudé a coordinar, imágenes fijas de mapas de terreno con mis iniciales en el margen.
Nada secreto, pero suficiente para hacer un boceto. Difuminaron mi cara en la foto de la unidad, pero mantuvieron mi nombre. Claro, se transmitió un miércoles por la noche en horario estelar. No le dije nada a mi familia al respecto. No tenía que hacerlo. Lo descubrirían de todos modos. La historia comenzó con imágenes granuladas, tormentas de polvo, levantándose detrás de un vehículo blindado, tomas aéreas de movimientos a través de cañones. Luego comenzó la voz en off. Estos son los rostros y las huellas dactilares de operaciones de las que nunca han oído hablar, nombres que hasta ahora nunca habían conocido. A mi nombre apareció 7 minutos después. No al final, no como nota al pie, como la primera. El presentador de noticias lo pronunció claramente, seguido de un montaje de archivos desclasificados, mis condecoraciones de campo, un premio por excelencia operativa que nunca le había mencionado a mi madre, un mapa, parcialmente censurado, con alfileres en 3 países que había visitado, bajo nombres encubiertos en corte, a un funcionario de inteligencia de alto rango, diciendo, su trabajo previno directamente múltiples crisis internacionales, en corte a una imagen fija, yo en uniforme, ojos difuminados, parada frente a un avión de transporte. No podías ver mi cara completamente, pero si me conocías, reconocerías la postura en casa. El chat grupal debe haber explotado. Camila me envió un mensaje 15 minutos después de que terminara el segmento. ¿Acabas de salir en Canal 7? Sin emoji, sin signos de interrogación en su voz, solo incredulidad. Luego vino otro mensaje. ¿Por qué no le dijiste a nadie? No respondían. Al día siguiente recibí un mensaje de voz de mi madre. Su voz era más delgada de lo normal, más lenta. Vi las noticias anoche, dijo. Tu padre y yo estábamos sentados en la sala cuando mencionaron tu nombre. Hizo una pausa. No lo sabía. Quiero decir, sabíamos que trabajabas en algo, pero no sabíamos qué era. Así, pausa. Estamos orgullosos de ti, de verdad. Solo desearía que lo hubiéramos entendido antes. Esa parte me hizo reír. No en voz alta, solo una exhalación aireada y sin humor que se sentía más pesada que llorar. No deseaban haberlo entendido, solo deseaban no haber sido sorprendidos. Porque ahora su versión de mí, la que le contaban a sus amigos, con la que me comparaban y me minimizaban, había sido refutada públicamente. Ya no podían llamarme la callada, o pretender que hacía trabajo de oficina en un cuarto de suministros. No cuando el gobierno acababa de transmitir un perfil nacional presentándome como crítica para la seguridad internacional. No había forma de darle la vuelta a eso. El mensaje grupal cambió su tono después de eso. Mi hermano envió un mensaje: mierda, no tenía idea de que estabas en medio de todo. Esto es una locura. Camila reposteó un clip del segmento en su historia de Instagram con el caption: mi hermana es una maldita guerrera. ¿Quién lo hubiera sabido? No respondí, porque no lo sabían, y nunca preguntaron. Se les entregó la verdad, no porque la merecieran, sino porque ya no podía mantenerse oculta Ney. Y esa diferencia importaba. Siempre importaría. Así que no devolví llamadas. No expliqué lo que hacía o dejaba de hacer. No aparecí en la siguiente cena de cumpleaños. Ni siquiera envié la tarjeta de disculpa que solo mandaban para decir que pensaban en mí. No, estaba enojada, estaba terminada y por primera vez tuvieron que sentarse con la versión de mí que nunca se tomaron el tiempo de conocer. La realan cuando se transmitió. No le dije a nadie. Hice fideos instantáneos y me senté en el sofá con unos calcetines gruesos, sin luces, sin sonido excepto el zumbido del refrigerador y el murmullo suave del televisor. Sostuve el control remoto todo el tiempo en mi mano, lista para apagarlo si cambiaba de opinión. Pero no lo hice. El especial comenzó tranquilo, música de piano pesada, imágenes de archivo de bases protegidas y aviones de carga. El estilo documental que se supone debe sonar reverente, sin volverse emocional en el presentador, habló en ese ritmo cuidadoso que se supone debe cargar peso. Presentaron el segmento como parte de un proceso de desclasificación más amplio, destacando logros extraordinarios de operativos cuyas identidades habían permanecido en la oscuridad durante años.
Luego vino el material, tomas aéreas de convoyes bajo apagón, rostros difuminados, transmisiones de radio, cuerpos moviéndose rápida y silenciosamente a través de pasillos estrechos, una imagen satelital de una zona de conflicto, puntos rojos extendiéndose por la pantalla luego. El fotograma congelado, mi nombre completo, pronunciado claramente, sargento de personal censurado, una de las coordinadoras de inteligencia más jóvenes de su unidad, condecorada por planificación operativa en 3 evacuaciones de alto riesgo y el desmantelamiento exitoso de una red multinacional de tráfico humano. A la cámara cortó a una imagen fija, yo con equipo completo, el rostro difuminado, pero la postura inconfundible. Tenía 23 años cuando tomaron esa foto. Cansada, empapada de sudor. Solo minutos después de haber ayudado a cargar a un intérprete herido a través de un lecho de río seco en la voz, en off continuó, jugó un papel central en prevenir un incidente diplomático entre fuerzas estadounidenses y aliadas en 2018 ante una crisis que podría haber escalado a conflicto armado. Sus acciones entonces clasificadas, ahora han sido reconocidas con la medalla de condecoración del Servicio Conjunto y una cita de impacto civil. No exageraron. No hubo acumulación de música dramática, solo hechos. Hechos simples, tranquilos, innegables, y eso de alguna manera golpeó más fuerte que si lo hubieran hecho teatral en Seid, todo el segmento de 10 minutos. Luego, apagué el televisor. Me senté un rato en la oscuridad. Sin moverme no sabía cómo sentirme. No orgullosa exactamente, ciertamente, no justificada. Solo expuesta a nunca había querido que mi nombre apareciera en una pantalla. Nunca necesité un titular, pero una parte de mí se preguntaba cuántas personas acababan de escucharlo. ¿Cuántos estaban sentados en sus propias casas, tomando una copa de vino o comiendo su cena a medio terminar? Escucharon mi nombre y se dieron cuenta de que la chica que habían subestimado había hecho algo que nunca pudieron imaginar. No tuve que pensar en eso por mucho tiempo. Mi teléfono se iluminó menos de 5 minutos después, primero una llamada de mi madre. La dejé sonar. Luego su mensaje de voz. No lo escuché completamente. Solo lo suficiente para oír su voz quebrarse a mitad del mensaje. El sonido de alguien llorando e intentando no mostrarlo. No tenía idea, susurró. No lo sabíamos. En otra vibración, Camila, mensaje tras mensaje. ¿Por qué nunca nos dijiste? ¿En serio? Eras tú. Estoy como sin palabras ahora mismo. Puse el teléfono a un lado. Lo dejé vibrar por primera vez. Estaban sentadas en silencio. Por primera vez, no tuve que explicar nada. Me levanté y lavé los platos. Limpié el mostrador. Saqué la basura. Tareas ordinarias, pequeños movimientos que me regresaron a algo familiar. Cuando regresé, mi teléfono todavía vibraba. Tía Patricia, tío Brian, incluso Andrea, mi prima, que una vez me había llamado teoría de conspiración en un asado. ¡Santo cielo!, escribió. Entonces, eso era real. ¿De verdad haces cosas de espionaje? No dijeron, lo siento. Ninguno de ellos. Solo asombro, curiosidad, como si de repente valiera la pena hablar conmigo. Ahora que alguien más había validado mi existencia, fui a la cama temprano. No respondí a nadie. A la mañana siguiente desperté con una bandeja de entrada llena de mensajes no leídos, algunos de personas de las que no había sabido en años, viejos compañeros de clase, antiguos vecinos, incluso algunos colegas de un trabajo minorista que tuve en la secundaria. Los revisé superficialmente. La mayoría decía lo mismo. Vi las noticias. Eso es increíble. Orgullosa de ti. Pero era diferente. De personas que nunca habían pretendido conocerme. Con ellos era curiosidad. Con mi familia se sentía como rehabilitación. Como si estuvieran intentando desesperadamente reescribir una versión de mí que habían descartado durante años. En la siguiente semana mantuve mi teléfono en silencio. Camila envió otro mensaje. Me siento como una idiota. Hiciste todo eso y yo hacía bromas sobre que no tenías trabajo. No era mi intención. Simplemente no lo sabían.
Pero ese era el problema. No quería saberlo. Ninguna de ellas quería saberlo. Había sido más fácil empujarme al papel de la hermana que se fue, que eligió esta vida, que siempre mantuvo todo en secreto. Más fácil que hacer preguntas reales. Más fácil que sentarse en la incomodidad de no saberlo todo, y ahora tenían que enfrentarlo. De todos modos, no le respondía a nadie hasta el final de la semana. Solo un mensaje a Camila. No necesitabas saber los detalles. Solo necesitabas tratarme como si importara. Ann respondió casi inmediatamente. Lo siento. De verdad, ni siquiera sé cómo arreglar esto. No respondí. No necesitaba una disculpa. Necesitaba espacio y ahora lo tenían en las semanas siguientes. Las solicitudes continuaron. Invitaciones para entrevistas, un podcast, 2 programas más. Rechacé todas, había sido invisible durante mucho tiempo. Y no todo de eso fue una pérdida. Comencé a construir una nueva versión de mi vida tranquilamente. Cambié de departamento, asumí trabajo más estratégico, menos trabajo de campo, empecé a ser mentora de algunos de los reclutas más nuevos, principalmente mujeres a la mayoría de ellas me recordaban a mí misma hace 5 años, el tipo de personas enfocadas y pasadas por alto, a las que les dijeron que eran demasiado reservadas, demasiado serias, demasiado calladas. Les dije lo que nadie me dijo al principio. No necesitas ser vista para ser poderosa, solo necesitas conocer tu valor. Incluso cuando otros no lo hagan por las noches. Todavía no miraba el chat familiar. Camila me había vuelto a agregar después de que se transmitió el segmento de noticias. La mayoría de los mensajes giraban en torno a planes de brunch y recomendaciones de Netflix. La misma charla superficial que siempre habían intercambiado. Pero ahora todo se sentía diferente, porque había dejado de necesitar su atención, y en el momento en que dejé de necesitarla, comenzaron a intentar dármela. Así es como funciona, supongo. Las personas no siempre reconocen el valor hasta que alguien más lo señala. Pero el verdadero cambio no viene de ella. Viene cuando te das cuenta de que el reconocimiento que querías nunca valió más que la paz que ganaste. Simplemente, al alejarte, y ahora tenía esa pasan completamente tranquilamente en Overa, finalmente. Pasaron semanas antes de que respondiera. Me lo había propuesto. Abrí los mensajes. Los leí de nuevo. Sostuve mi pulgar sobre el teclado. Luego cerré la app y puse el teléfono boca abajo a Ann. Ya no era enojo lo que me detenía. Era solo el peso de decidir que estaba dispuesta a dejar entrar de nuevo. Ann, finalmente acepté reunirme con mi madre. No en su casa. No en la mía. Un lugar neutral. Una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Un lugar con ventanas grandes y sin historia. Ya estaba ahí cuando llegué, sentada en una mesa al fondo, sosteniendo una taza para llevar con ambas manos, como si pudiera escaparse. Cuando me vio, se levantó demasiado rápido y casi tira el pequeño exhibidor junto a ella. Lo atrapó antes de que cayera. No sabía si vendrías, dijo, su voz más pequeña de lo que la recordaba. Dije que vendría. Dije y tomé asiento frente a ella sin abrazos. Ann buscó en su bolso y sacó un sobre Manila, gastado en los bordes. El cierre casi no se mantenía unido. Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Encontré estos en el ático, dijo. Después de la transmisión, busqué adentro, había cartas viejas, algunas que había enviado desde la base. Otras desde el extranjero, algunas escritas a máquina, algunas garabateadas en mala letra porque se había ido la luz y escribía con linterna. Algunas tenían fotos adentro. Una tenía un recibo de un café en Polonia, en cuya parte de atrás describí una tormenta que nos dejó varados 2 días sin punto de salida. No había abierto la mayoría. Los sellos todavía estaban intactos. Las guardé, dijo, solo que no siempre las leí. No dije nada, solo la miré. No lo sabía, dijo. No sabía lo que hacías. Hizo una pausa. No lo entendía. Asentí. Lo sé. Debería haber preguntado. Asentí de nuevo. Miró las cartas. Luego de vuelta a mí. Lo siento, no hubo silencio después de ese momento.
Una pareja detrás de nosotros se rió de algo en su teléfono. La máquina de espresso silbó en el fondo. Observé cómo sus ojos no terminaban de encontrar los míos. No se trataba de saber, dije, finalmente. Se trataba de lo fácil que fue para todos ustedes asumir lo peor. Que me fui porque no me importaba. Que desaparecí porque fracasé. Nadie preguntó ¿qué pasó realmente? Solo llenaron los espacios en blanco con lo que los hacía sentir, mejoran sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró, solo asintió lentamente. Entendiendo, lo sé, dijo de nuevo. Y lo lamento todo. Nos sentamos un rato en silencio. No intentó abrazarme, no extendió la mano sobre la mesa. Solo se sentó y lo absorbió por primera vez. No se apresuró a explicar, defender o minimizar. Eso era nuevo. Ahora hablamos a veces, es diferente, más tranquilo. No hace muchas preguntas y yo no ofrezco más de lo que estoy dispuesta a compartir. Pero cuando hablo, escucha, de verdad, no solo para responder sino para entender. Me envió una receta la semana pasada, una que me gustaba de niña, sin mensaje, solo la receta, la hice, no le dije que la hice, pero la hice. A veces reconstruir no se trata de arreglar todo, se trata simplemente de quitar los escombros con cuidado, pieza por pieza, y ver que todavía queda en pie debajo. En cuanto a Camila, no la he visto. Todavía envió algunos mensajes, actualizaciones casuales, enlaces. Uno era un video de una mujer saltando en paracaídas, con el caption «Deberíamos hacer esto». No respondí. Luego publicó la captura de pantalla. Era del especial de noticias. Mi nombre en la pantalla, la foto de mi difuminada, justo lo suficiente para permanecer anónima. Lo publicó en su historia con el caption «Momento de hermana orgullosa», sin etiqueta, sin mensaje directo, sin mención de los años en que se burló de mí durante las cenas o la forma en que sonreía cuando la gente preguntaba si todavía hacía esa cosa del trabajo. Solo la historia, que desapareció en 24 horas. Lo vi, por supuesto. Alguien me envió la captura de pantalla. No me involucré porque el reconocimiento público no significa nada cuando se usa para borrar daño privado. Quería la imagen del orgullo, no el trabajo de la responsabilidad. Y yo no la ayudaría a construir eso. Así que lo dejé en paz. Creo que ella sabe por qué. A reconstruir la confianza no es un gesto único, no es un caption o una publicación retrospectiva. Es consistencia, presencia en aparecer sin la expectativa de ser aplaudida. A mi madre lo intenta. Camila lo finge, y está bien dejarlas en sus respectivas órbitas. Los límites no significan que no haya amor, significan que el amor ahora tiene reglas, estructura, condiciones. Todavía mantengo mi teléfono en silencio la mayor parte del tiempo. Todavía ignoro el chat familiar cuando se convierte en un highlight reel de vidas que solían excluirme, pero también he comenzado a notar los pequeños cambios. Mi prima Andrea me envió un mensaje el Día de los Veteranos, sin escenificación. Solo un mensaje breve. Vi tu segmento de nuevo. Espero que estés bien. Gracias por lo que hiciste. A eso sí respondí. Estoy aprendiendo a ser visible de nuevo, pero esta vez en mis propios términos. No como un mito o una herramienta o una línea de remate, sino como una persona. Las personas que quieren ser parte de esta versión de mí tienen que encontrarme donde estoy, no donde imaginaron que me quedé. Ha pasado más de un año ahora. Estoy de vuelta en la vida civil, más o menos. Todavía asesoro ocasionalmente. Trabajo tranquilo, planificación estratégica, sin despliegues de campo, sin llamadas a las 4 a.m. hasta sin teléfono quemador. Puedo dormir en mi propia cama, regar mis plantas, hacer la cena y saber que estaré en casa para comerla. La gente siempre pregunta si es difícil adaptarse, si es raro pasar de operaciones de alto riesgo a algo tan tranquilo, pero no extraño la adrenalina. Extraño la claridad afuera, las apuestas eran obvias, que era la misión. ¿Sabías qué importaba? Aquí todo es
más sutil. Las batallas son más pequeñas, pero el impacto permanece en mantengo mi vida simple ahora. No por miedo, sino con intención. Me mudé a un apartamento más pequeño, un vecindario caminable, una librería local al final de la calle. El tipo que la dirige recuerda mi nombre. No hablamos mucho, pero siempre aparta los nuevos títulos que cree que me gustarían. Ese tipo de reconocimiento. Silencioso se siente suficiente. He construido algo estable, con raíces, no llamativo, no transmitido, lo que es gracioso considerando como todo comenzó con una transmisión. De vez en cuando alguien todavía lo menciona. Generalmente, casualmente, un colega lo mencionará en una reunión. No sabía que estabas en ese especial el año pasado. O alguien que apenas conozco dirán, espera, tú eres la mujer de esa cosa, ¿verdad? Y asiento educadamente. Luego dirijo la conversación a otra parte. Ya no intento probar nada. Ya no. Las personas que necesitaban ser salvadas tuvieron que saber quién lo hizo. Y las que hicieron bromas, las que construyeron su comodidad en versiones de mí que no eran reales, ahora saben justo lo suficiente para sentarse con la incomodidad de eso. Ya no necesito una disculpa de ellas. A mamá llama ocasionalmente. Hablamos, nada profundo, nada dramático, pero es constante. Ahora envía fotos de ella en el jardín, del perro acurrucado bajo una manta. A veces envía fotos viejas de mí. Encontró una caja en el garaje y la está revisando. Siempre dice lo mismo. Siempre te veías tan seria. ¿Lo eran, Camila? No se ha comunicado en un tiempo, al menos no directamente. Todavía publica esas versiones filtradas de su vida. Vacaciones, cenas, de vez en cuando una cita motivacional ante. A veces me etiquetan en algo genérico. Agradecida por las mujeres fuertes o la familia es todo. Nunca respondo. No por malicia, simplemente por claridad. No puedes reescribir la historia con hashtags y no estoy interesada en ser un accesorio en la historia de redención de nadie. Lo que me importa ahora es quién está presente sin necesitar audiencia. ¿Quién escucha cuando no hay nada que ganar? ¿Quién pregunta cómo estoy y espera la respuesta? He hecho espacio para esas personas. No son muchas, pero son sólidas. Ni no les importa mi pasado de la manera en que lo hacen otros. Les importa quién soy en este momento, quién estoy llegando a ser ahora, que ya no tengo que vivir bajo capas de secreto y borradura. Ese fue el mayor cambio, darme cuenta de que ahora puedo ser completa, no editada para su comodidad, no disminuida por su orgullo, simplemente aquí en completa Ney. A veces hago trabajo voluntario, principalmente como mentora. Mujeres jóvenes que quieren entrar en inteligencia o el mundo político, vienen con fuego, con ambición, e intento darles lo que nunca tuve en contexto, al lenguaje en permiso, permiso, para ser seria, para ser callada, para ser poderosa sin espectáculo. Una de ellas me preguntó el otro día, ¿cómo lidias con que te subestimen? Le dije, déjalas hacerlo. Luego sigue adelante, deja que los resultados hablen, y si nunca lo reconocen, si siguen aferradas a la versión de ti que se siente más segura para ellas, déjalas ahí. Esa es su prisión, no la tuya. Lo escribió. Vi cómo lo subrayó y poder en transmitir algo que me tomó una década aprender. Algunas lecciones no tienen que venir envueltas en dolor, otras sí, y presto atención, pero ya no estoy enojada por eso. Ya no, porque la versión de mí que existía antes de la transmisión, antes de la cena, antes del silencio, antes del mensaje de voz, no habría sostenido su postura así. No habría sabido cómo la mujer que soy ahora, sabe dónde están las salidas, sabe cuándo quedarse, cuándo irse, cuándo hablar y cuando el silencio dice más de lo que cualquier explicación podría. A veces pienso en ese momento cuando se transmitió el especial, mi nombre pronunciado en voz alta. El peso de eso cambiando en las alas de personas que solían descartarme. Estuve ahí para ver sus caras, no tenía que estarlo, porque la justicia no siempre toca a la puerta. A veces se transmite y cuando eso pasa, no viene con fuegos artificiales o disculpas, viene con hechos,
con claridad, con una presencia tranquila e innegable de la verdad. Eso fue suficiente. Todavía es suficiente, Ann. Gracias por ver. ¿Alguna vez te subestimó tu propia familia o tuviste que quedarte callada mientras otros creaban su propia versión de ti? Comparte tu historia en los comentarios. Leo cada una. Y si alguna vez tuviste que irte para proteger tu paz, dale like y suscríbete para más historias reales sobre cómo poner límites por encima del reconocimiento. Ana, veces son las calladas a las que deberían haber prestado atención.